Bienvenidos al segundo bloque de Primera Vuelta. Se encuentra ya sentado en nuestro living el primer invitado de la noche, quien es comunicador, es investigador, es también docente de la Universidad Nacional y lo presentamos de la siguiente manera. Adrián Romero es doctor en Nuevos Lenguajes de la Comunicación por la Universidad de La Laguna, España. Es docente de la Universidad Nacional y especialista en análisis político. A 3 días de las PASO, Romero analiza el escenario local, provincial y nacional. ¿Qué define las primarias? ¿Pueden marcar tendencia para las generales? ¿Ya se puede pensar en balotaje? Son temas que hablaremos con Adrián Romero. Aquí estamos ya en nuestro living, vamos a saludarlo oficialmente, formalmente, Adrián Romero, docente de la Universidad Nacional de Villa María. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Adrián, un poco en la presentación lo reflejábamos, la intención de la nota, de la entrevista, de poder reflexionar, analizar estas PASO, un poco en la introducción del programa lo decíamos. ¿Cuánto definen las PASO que imagino operan como una primera vuelta electoral ante la falta de competencia interna en los partidos políticos? No sé cómo lo ves. Sí, es cierto eso de darle esa significación de la cantidad y las dimensiones que puede tener conocer un resultado ya en el 11 de agosto. Vos pensás que después de las elecciones de 2017 hubo mucha incertidumbre acerca de cuál iba a ser el resultado, la posibilidad del escenario que se iba a configurar en el 2019. Si iba a estar el kirchnerismo presente, con qué candidaturas, de qué manera, si iba a haber esa posible vía del medio que iba a producir 3/3 que hacía presumir que el resultado electoral se iba a definir recién en noviembre. Hoy parece que a partir de lo que están señalando los sondeos que se han conocido, las encuestas que se han conocido, esa vía del medio no se ha configurado, ¿sí? Ese carril, esa avenida ancha del medio que se pensó no era tan ancha, y aparece la posibilidad de una polarización, y eso es muy importante para esta elección, que se llama una PASO, sí, pero que tiene la posibilidad de pensarse de otro modo, porque va a definir un ganador. Estas elecciones van a anunciar el domingo a las 18 no, a las 21 se van a producir unos zócalos, se va a producir el famoso podio, va a aparecer un primero, un segundo, un tercero, van a aparecer, y por eso está pensado desde el punto de vista comunicacional, y es posible que estas irregularidades que se denuncian acerca del manejo del escrutinio provisorio esté pensado en eso, es decir, producir un ganador, ¿sí? Después de las elecciones de 2017, que en este 2019 aparezca una figura como la ganadora, y después aparece el otro nivel que vos lo planteabas también en el análisis, por cuánto. Yo no pensaría tanto en la dimensión de la diferencia entre uno y otro, sino cuán cerca queda el que gana del 45%. Y a lo mejor eso hace presumir que no va a ser necesaria una segunda vuelta y puede en octubre definirse claramente quién va a ser el próximo presidente de los argentinos. Está claro que esta PASO va a operar en este sentido, y justamente estas encuestas, sondeos que hemos manejado en los últimos días, tan dispares, desde un empate hasta un triunfo de Macri, hasta una diferencia de Fernández, eso va a quedar totalmente a un segundo plano a partir de estos porcentajes, teniendo en cuenta que la gente en general no vota a perdedores, sino que vota a ganadores, y en la primera vuelta real seguramente estos números van a ser superiores para el que triunfe, ¿no? Aquel que saque el 38% seguramente va a subir unos cuantos puntos en función de que la gente vota así, ¿no? Sí, dentro de los estudios o las investigaciones sobre opinión pública hay mucho trabajado acerca de ese efecto de carro vencedor, por eso la preocupación de producir encuestas, de dibujar encuestas, de comunicar encuestas, por eso también ahí hay una idea que tienen las encuestas un efecto sobre las decisiones de los votantes, por eso estamos en una veda y no podemos dar resultados. Entonces hay mucho de lo simbólico, hay mucho de lo comunicacional puesto en juego en un proceso electoral,
lo estaba presente a comienzos del siglo XX y se ha intensificado en el siglo XXI a partir de las configuraciones de sociedades hipermediatizadas donde las personas estamos expuestas a mensajes todo el tiempo y aunque haya una veda de unos mensajes en medios de comunicación en las redes sociales, durante esta veda se va a estar intensificando ese proceso de comunicación y yo creo que por eso tiene esa centralidad la elección del próximo domingo. Sol. Ahí va. Algunos análisis de las elecciones del 2015 indicaron que finalmente la resolución de que Macri haya terminado como presidente de todos los argentinos es que ese 2 millones de votantes, de electores que no acudieron en las PASO y que sí acudieron en la primera vuelta y en el balotaje, fueron los que finalmente definieron el resultado de la elección. ¿Considerás que eso puede suceder de la misma manera? De hecho, gran parte de la campaña que está haciendo hoy en día el presidente Mauricio Macri va hacia ese sector que quizás no está muy convencido de ir en las PASO, pero que posiblemente vaya en la primera vuelta y en el balotaje. Sí, absolutamente. Un resultado electoral motiva, es la puesta en acto de una serie de expectativas, de ilusiones, y las personas generalmente le dan un valor a su voto y lo potencian mucho más cuando creen que su voto tiene alguna posibilidad de decisión. En esas elecciones de 2015, yo quiero también señalar que hubo una toma de conciencia, podríamos decir, del sector del kirchnerismo y remontó un poco para la segunda vuelta, digamos, para el balotaje, y entonces fue tan el estrecho margen muy mínimo, sí. muy mínimo la diferencia entre la primera y la segunda fuerza, pero aparecieron, yo creo que sí, los procesos electorales van a aumentar, van a potenciar, estimular la participación, pero a tener cuidado o a tener atención con el resultado de este 11 de agosto. Sí, el binomio Fernández-Fernández, como señalabas recién, queda cerca de ese 45%, podría operar como un estímulo, suponiendo, ¿no? Para que algunos electores digan, bueno, terminamos de votar ahora, nos evitamos hacer la segunda vuelta en noviembre, resolvemos el asunto ahora y en octubre terminamos votando porque son los candidatos que quedaron más cerca y la mayoría de los argentinos prefirió esa opción. Adrián, recién cuando repasábamos las placas veíamos el peso electoral de la provincia de Buenos Aires, un 38% frente a un 8% de Córdoba, por ejemplo. Y en los últimos 4 años hemos hablado mucho de lo que fue la elección de 2015 en Córdoba con el 70% de Macri en el balotaje, pero si uno lo ve en números reales, evidentemente ningún presidente puede ser tal si no gana la decisiva provincia de Buenos Aires. ¿Qué peso le ves en esta elección a la provincia de Córdoba y qué peso le ves a la provincia de Buenos Aires? Córdoba quedó en el imaginario como la posibilitadora del triunfo de Macri, pero a partir de la segunda vuelta. Yo creo que eso no necesariamente se puede repetir. De todos modos, le han dado a ambos candidatos una significación en particular a Córdoba por venir a terminar el proceso electoral acá. Pero debe ser, supongo yo también, que simbólico. Sí, simbólico, y porque los números que manejan, los datos que manejan respecto de la provincia de Buenos Aires le permiten aventurar que ahí está asegurado, por lo tanto, aumentar la diferencia es la pretensión, o por lo menos achicar esa mala prensa que tiene el kirchnerismo, esa mala imagen que tiene el kirchnerismo, que en parte es construida discursivamente, ¿sí? Que habría que revisar inclusive, si es tanto la antipatía que tienen la mayoría de los cordobeses, y esto lo estoy pensando en el plano local, si es de verdad tan escondible Cristina Fernández de Kirchner como aparece, por ejemplo, en la cartelería publicitaria o de propaganda en vía pública en Villa María. Yo he visto en Córdoba la figura de Cristina Fernández, acá todavía no. Mira vos. Y de Macri no la vemos tampoco en ningún lado. La No. imagen de Macri en la cartelería tampoco está. Bueno, ¿no? ahí yo le buscaría alguna significación, porque hay un argumento de que estaría escondido o están escondiendo la figura de Mauricio Macri. De todos modos, ha sido la estrategia comunicacional, por lo que he visto, por lo menos, al menos en los spots, ha delegado la enunciación política de su candidatura, Mauricio Macri, en los vecinos, en los ciudadanos. Primero estaba esa difusión de los videos con tomas verticales, donde se aparece mostrando vecinos individuales, de los cuales de carácter anónimo, el enunciador anónimo, muestra la obra pública. Por fin esta ruta, por fin este puente, por fin esta obra pública, ¿sí? Y ahora, en la última semana, se trastocó y ahora la modalidad es selfie, ¿sí? Ahora sí, la mayoría jóvenes
Son enunciadores que ponen la cara, como es la campaña que tiene el kirchnerismo, ponen la cara y anuncian, ¿sí?, la necesidad de participar. Lo hacen en términos muy generales, ya no mostrando obra pública, sino diciendo, es muy importante participar, es muy importante votar, está en juego la democracia, está en juego la tolerancia, está en juego el futuro, ¿sí? Pero yo creo que ese borramiento del enunciador Mauricio Macri no es tan improvisado, no es tan azaroso, lo creo estudiado. ¿Sol? Sí, quería ir más o menos por ahí. ¿Ves marcadas diferencias en cuanto al contenido de la campaña de las dos grandes fuerzas, ¿no? Con respecto a lo que sucedió en el 2015, comenzó la mal llamada campaña sucia. ¿Ves que se orienta en el mismo sentido del 2015 o que ha habido un cambio radical en el discurso político de las dos grandes fuerzas? En principio lo que veo es que no tiene el nivel de controversia la campaña, ni es una campaña negativa, exageradamente negativa, ni veo elementos de campaña sucia. Por lo pronto, un escenario previsible para este momento era que algunos de los candidatos estuvieran encarcelados. Eso no pasa, ¿sí? Los candidatos van a participar de las elecciones el 11 de agosto, y lo que sí yo encuentro, como en todo caso, entre comillas, una virtud del oficialismo, es que ha conseguido marcar buena parte de la agenda en el momento de la campaña. Aún cuando Alberto Fernández haya hecho un esfuerzo por instalar la demanda o la preocupación por la economía, lo ha tenido que hacer en los términos en los que le queda muy cómodo al oficialismo. Por ejemplo, hacer un mea culpa o reconocer o adjudicar que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó problemas como el cepo cambiario, tuvo problemas como la inflación, ¿sí? Y para poder pasar de esa caracterización de un escenario dificultoso en lo económico que tiene que hacer Alberto Fernández, en el último tramo pasó al programático y hizo una promesa, ¿sí? La promesa de aumentar el ingreso de los jubilados, ¿sí?, poner plata en el bolsillo de la gente. De todos modos, esa enunciación o esa promesa tuvo que ser explicada. Y cuando tiene que ser explicada, cae en elementos como la explicación respecto de las LELIQs y todo ese discurso del ámbito financiero, especulativo, que tiene distancias para comprenderla el común de la gente. Nosotros los argentinos tenemos, por solo hecho de nacer en Argentina, una alfabetización financiera resultado de que siempre tenemos que estar pendientes de qué pasa con el dólar, siempre tenemos que estar pendientes de qué hacemos con los ahorros, plazo fijo y demás. Pero esa instancia del LELIQs y del mundo financiero muy específico y esa preocupación por el déficit fiscal, eso yo no sé, no estoy tan seguro de que se comprenda, pero eso fue una virtud, creo yo, del gobierno, de poder establecer los términos del neoliberalismo. Las discusiones respecto de la jerga, los procesos, las prácticas del neoliberalismo, las hace el macrismo, las discute el macrismo, pero el kirchnerismo también las tuvo que hacer. Adrián, en el 2017, cuando el oficialismo gana las elecciones legislativas en todo el país, imaginábamos a un presidente Macri fortalecido hacia el 2019 pensando en la reelección. Y sin embargo, hoy estamos viendo y analizando si efectivamente va a poder competir en la primera vuelta, si va a llegar al balotaje en el mes de noviembre. ¿Qué le ha pasado al oficialismo? Pasaron cosas. Claro, pasaron cosas, diría Mauricio. ¿Qué le ha pasado al oficialismo en estos 2 años para llegar a esta situación, teniéndola también enfrente a su máxima adversaria, que es Cristina Fernández, a pesar de que está en un segundo plano, para decirlo de alguna manera, como candidata a vicepresidenta, pero sigue estando allí su principal adversaria? ¿Qué le ha pasado? Pasa que emergieron los problemas que necesariamente iba a producir el tipo de política económica que decidió instrumentar en el 2015. ¿Sí? Los que tenemos algunos años o hemos leído historia, estaríamos transitando el tercer neoliberalismo. Y la experiencia del primer neoliberalismo con la dictadura militar, la segunda con la década del 90 y el menemismo, digamos, produjeron los mismos resultados que estamos viendo nosotros ahora. O sea que el problema en todo caso era ver cuánto podía estirarse, cuánto podía disimularse, cuánto podía maquillarse con cosmética electoral, con marketing, con coacheo, esta situación económica. Explotó antes, digamos, que en la dictadura. La dictadura fueron 7 años, el menemismo 10 años, estamos hablando tan solo de 4 años este periodo. Pero las dimensiones del ajuste que ha instrumentado Mauricio Macri, los porcentajes de aumento de tarifas, de inflación, de la pérdida del poder adquisitivo,
podrían haber hecho que este gobierno terminara mucho antes, digamos, el periodo de la Rúa, recordás que es una Sí, continuidad sí, del 2 menemismo, años. Ujú. duró 2 años. Ahí hay un justificativo de que el kirchnerismo dejó un colchón, dejó un oxígeno como para que algunos sectores todavía tengan capacidad de ahorro, todavía tengan empleo, todavía puedan sobrevivir. Lo que ha pasado, y todavía no lo des por derrotado, No, Mauricio por Macri. supuesto que no, ni cerca de eso. Es probable que, digamos, si no, esto que te señalaba antes, si no se alcanza un número próximo al 42, 45% de los votos, en un escenario de balotaje, Es muy competitivo. altamente probable que tengamos 4 años más de este gobierno. A lo mejor allí sí se instrumentan o se profundizan estas medidas económicas que no fueron leves, que no fueron, las presentan como graduales, pero no fueron, pero de todos modos que sí han sido soportables o aceptables. Por un lado, yo voy a seguir insistiendo con mi campo disciplinar, por lo comunicacional, pero también por otro poco por las condiciones económicas que dejó el gobierno anterior. Sol. ¿Consideras que ya están todas las cartas jugadas? Y en caso de que no, ¿cuáles pueden llegar a ser las variables que definiría lo que pase de acá a 2 meses más o menos? Hay siempre mucha expectativa con los procesos electorales que aparezca un Herminio Iglesias que queme un cajón, ¿sí? O que la denuncia del pacto sindical militar que hace Alfonsín en el 83. O Nisman. O el efecto O Nisman Nisman. o la muerte de un fiscal. Ujú. Yo creo que se ha cuidado el kirchnerismo o esa fuerza del Frente de Todos de hacer una campaña moderada. De todos modos no gobiernan los sentidos de los medios de comunicación, y entonces Alberto Fernández fue presentado como un intolerante ante los medios de comunicación, como un demagogo que ofrece o promete cosas que son difíciles de cumplir, pero creo que todo va a depender del resultado del 11 de agosto, del cual insisto, hemos hecho un tránsito de un camino bastante tranquilo, mucho más tranquilo de lo que lo podríamos haber prefigurado antes. De todos modos, yo sigo teniendo una suspicacia respecto de lo que va a pasar con el conteo de Sí, yo también las tengo. provisorio, Sí, sí. ¿sí? Pensándolo exclusivamente por esa voluntad que puede tener el oficialismo de ganar el Zócalo del domingo. ¿sí? Sí, Ya lo hizo antes. Pero, claro, hace 2 años, pero la diferencia había sido muy pequeña entre una fuerza y otra. Imaginemos que el Zócalo diga que solamente perdió o ganó por 2 puntos y en realidad con el escrutinio definitivo, que es el que realmente vale, que lo realiza la justicia electoral, termine siendo una diferencia de 10 puntos. Le puede salir el tiro por la culata, digamos, porque evidentemente está fraguando los resultados, por más que sea el escrutinio provisorio. No creo que le salga tanto el resultado ¿No? por la culata. Yo creo que gozan de un blindaje. Los sentidos asociados con el resultado electoral van a estar siempre gobernados por un sistema de medios de comunicación que está jugando abiertamente, digamos. No hay un disimulo, hay una voluntad clara y decidida de etiquetarse, de identificarse y de proceder a jugar fuertemente, ser un actor decisivo en el resultado electoral. Y si no lo puede ser en el resultado electoral, lo va a hacer en la presentación, en la enunciación discursiva de ese resultado electoral. Bueno, Adrián, la última para ir cerrando. ¿Cómo ves la boleta corta del gobierno de Córdoba ante este escenario hiperpolarizado? ¿Cómo puede operar esa boleta? ¿Le va a pasar lo mismo que en el 2011, cuando De la Sota la impulsó y después la bajó? Es muy extraño eso. Sí. Tiendo a creer que los procesos sociales no se repiten porque sí, solamente podría ocurrir otra cosa. Lo que sí muestra es que recordás que la voluntad de bajar su posible candidato a gobernador del kirchnerismo obedecida como un gesto hacia Schiaretti, ¿sí? De buena voluntad, ese gesto no estaría siendo devuelto, ¿sí? Claro. Y también se podría permitir la lectura de que cierta pasividad que tuvo Mauricio Macri acerca de que se presentaran finalmente 2 candidatos del macrismo a la elección de gobernador que facilitaron el triunfo con un volumen importante de Schiaretti, eso hace que Schiaretti tenga una dificultad para pronunciarse, ¿sí? Yo no esperaría ver cuál es el resultado electoral de este 11 de agosto para ver, pero no confiaría que si el resultado es abrumador del kirchnerismo se repita necesariamente esa bajada
de boleta. De todos modos, como enunciación, como presentación, es un poco necesaria la interpretación. Ver unas personas bajo un sintagma que dice el presidente que vos quieras, y no es lo mismo Mauricio Macri que Fernández. ¿Sí? Ese trosqueo, para poner una categoría propia de la discusión política, en dirigentes peronistas, que muchos de ellos han participado o han estado cerca de posiciones de gobierno del kirchnerismo, que han sido estigmatizados por su pertenencia al kirchnerismo, que han sufrido en carne propia esa identificación. Verlos hoy debajo de un rótulo que dice el presidente que vos quieras, total los diputados son de Juan, siendo que la participación de un grupo de 4 o 5 diputados dentro del conjunto del Congreso Nacional No hacen nada. no se borra. Y en una elección ejecutiva es bastante difícil que la gente vaya a entrar a votar legisladores. Sí. Realmente es complejo. Pero esperemos para ver qué pasa con esos resultados. Exacto. Por lo pronto yo no aventuraría que un resultado abrumador motivara La baja de la lista. Bueno, Adrián, muchas gracias por haber venido y charlado con nosotros sobre política, y por supuesto después de las PASO vamos a seguir hablando y mucho de aquí hasta diciembre, así que te invito nuevamente. Bueno, Te aceptado. comprometo en vivo. Muchas gracias. Aceptado. Bueno, muchas gracias, Adrián, por haber venido. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con el rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti.